Bueno, muchas gracias por asistir a este tercer y último panel de CISPEM, con una mesa que asegura el diálogo basado en la excelencia científica, con el título Prevención e impacto de la violencia sexual en la sociedad actual, una mirada interdisciplinar. Moderará este panel el doctor Josep María Canal, profesor de la Universidad Internacional de Valencia, doctor por la Universitat Rovira i Virgili, con una tesis sobre las tertulias dialógicas como actuaciones promotoras de nuevas masculinidades alternativas en educación primaria. Después del panel habrá un espacio de debate, como anteriormente. Las personas que estén en la sala se les acercará el micro cuando pidan palabra y las personas virtuales pues se introducirá sus debates por el chat. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer en este sexto CICFEM con estas ponencias y estas comunicaciones de tanto nivel científico, pero también de nivel humano, pues poder presentar este panel, ¿no? con el título que ha compartido Alba. Y bueno, pues vamos a tener estas 5 aportaciones que van a tener 10 minutitos. Al final vamos a tener un tiempo para el debate. Y bueno, sin más, pasamos a presentar a la primera panelista, que en este caso es la doctora Cristina Pulido, del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autónoma de Barcelona. Sus principales líneas de investigación se centran en el periodismo, la comunicación y la prevención online del acoso sexual, especialmente desde los medios de comunicación, y el impacto social. Además, es directora de DF, el diario feminista. Cristina, cuando quieras. Muchas gracias primero por habernos invitado, ¿no? a formar parte de este panel y sobre todo a poder participar en un congreso inédito, ¿no? a nivel internacional por su gran contribución científica y humana. Y pues como bien nos ha comentado Josep María, la primera contribución desde esta mirada interdisciplinar lo queremos realizar desde los medios de comunicación, ¿no? Como es del ámbito del periodismo y desde la ciencia, desde la comunicación podemos prevenir a esta violencia sexual, ¿no? Dicho está, ya partimos desde hace décadas, desde el propio configuración de los medios de comunicación como ámbito científico también, que este papel de los medios en la prevención tiene dos cuestiones. O bien contribuyen a la prevención de la violencia sexual e impactan en la socialización de las conductas substanders, o al contrario, reproducen el acoso sexual, enalteciendo los discursos de los acosadores, difamando a las víctimas o a las personas que apoyan a las víctimas, promoviendo así más violencia de género aisladora y aumentando violencia sexual en todas las áreas. Por tanto, no hay medias tintas. Esos discursos que a veces escuchamos de no, pero puede ser una cosa a la otra, no. O se contribuye o se reproduce el acoso. No hay posición intermedia. Y como en este congreso nos queremos sobre todo centrar en aquello que sí que ha demostrado y que sí demuestra contribuir a la prevención de la violencia sexual, sí que es importante tener claro que desde las evidencias científicas se sabe que un primer paso para que un medio contribuya a la prevención de violencia sexual es la decisión editorial del medio. Muchas veces hay las excusas, no es que no hay tiempo, no hay formación. Evidentemente que esos elementos como la formación científica de calidad de las propias facultades de comunicación es importante, pero el primer paso es que el medio, que la decisión se tome pues precisamente a abordar coberturas que sí que puedan contribuir a la prevención de la violencia sexual. Segundo, basarse en las evidencias científicas y no en lo que reproduce el acoso. ¿Qué es lo que reproduce más el acoso? La proliferación de bulos y supuestas personas expertas, ¿no? Cuando se pone en las agendas de contactos, voy a llamar a esta persona porque dicen que es experta, pero en realidad no hay base científica ni tampoco coherencia en la superación de la violencia sexual. Por lo tanto, estos dos elementos lo que hacen es reproducir el acoso, ¿no? De hecho, en un estudio previo realizado con Beatriz Villarejo y otras personas, hemos podido constatar que en las coberturas periodísticas sobre violencia de género y de género en general, la inclusión de las evidencias científicas es mínima. De hecho, como podéis ver en este cuadro comparativo, en los artículos periodísticos de
relacionados con el ámbito de salud, es muy habitual o es más habitual que se incluyan como fuentes científicas pues aquellas evidencias que han generado un mejor impacto en la prevención de esa enfermedad o mejor tratamiento. Algo lógico, ¿no? Que como veríamos desde la ciudadanía, evidentemente hay que publicar lo que funciona, no lo que no funciona. Pero en cambio, cuando miramos a género, los datos son tremendamente desalentadores. De hecho, este es el titular que os queríamos compartir. Solo el 9,3% de la muestra seleccionada había introducido evidencias científicas en cuestiones de igualdad o prevención de violencia de género. En cambio, en los temas de salud había más de un 63%. Por lo tanto, sí que hay un tema que tenemos que reflexionar aquí. Si queremos que las cuestiones de la prevención de la violencia sexual tengan el mismo estatus que en salud, eso significa que a nivel social lo estamos reclamando desde hace tiempo desde la ciudadanía, que se trabaje desde ese impacto científico, lo que realmente funciona. Los medios de comunicación tenemos un papel fundamental y es incluir como fuentes básicas las evidencias científicas de impacto social. Por lo tanto, ¿cuáles son aquellas prácticas periodísticas que sí que contribuyen a la prevención de la violencia sexual? Aquí os presentamos uno de los conceptos que se han generado y que beben, ¿no?, de toda la contribución científica de asociación preventiva de violencia de género. Ya sabéis que esta es de las contribuciones científicas con mayor impacto social y mayor relevancia internacional que ha demostrado prevenir y generar entornos seguros. También en los medios de comunicación y también en las coberturas periodísticas que tenemos que hacer desde los medios de comunicación. Pero ¿cómo se puede considerar precisamente pues, este concepto, ¿no?, elaborado por Ramón Fletcher y Diane Puigvert en cuestión de prevención? Pues vamos a ver los elementos que debe tener un reportaje periodístico para que realmente se pueda considerar una práctica de éxito en prevención de violencia de género, que es lo que nos atañe, lo que nos importa, lo que nos interesa, ¿no? Primero, debe estar orientado a ese impacto social de los productos audiovisuales, ¿no? Es decir, evidentemente sí, como medio tengo la línea editorial que quiero contribuir con estos reportajes periodísticos a la prevenir y erradicar la violencia de género, tanto aisladora como también el acoso sexual, pues evidentemente voy a poner todos los elementos en esa dirección, ¿no?, como en cualquier otro tipo de prácticas. Y ahí es donde se inició, ¿no?, con el proyecto y con la investigación que se llevó a cabo del impacto social que tuvo el documental que todas y todos, la mayoría conocemos, de Voces contra el Silencio, donde se recogía precisamente esas evidencias de impacto social y esos casos donde en diferentes ámbitos, sobre todo en la universidad, se había denunciado ese acoso sexual y se habían generado campañas de difamación, tanto las víctimas como las personas que la apoyaban, ¿no? Dicho esto, este documental generó un impacto social muy grande que ahora veremos y que se publicó dentro de esta investigación y que además ganó el premio Golden Globe de el World Media Festival de Hamburgo, ¿no? ¿Qué es lo que se vio? Pues evidentemente que cuando un documental, ¿no?, como el caso de Voces contra el Silencio, incluye pues eso, la voz de las personas supervivientes, pero también las personas valientes que han apoyado a las víctimas, que tiene una orientación de superar la revictimización con la que normalmente las víctimas se encuentran, y además no solo esa, sino también la revictimización de la violencia de género aisladora, pues tiene un impacto en la superación del discurso acosador muy, muy grande. Tanto que, como podemos ver, la mayoría de indicadores de lo que se compartió en redes sociales era que muchas personas rompieron el silencio a partir de visualizar pues todas esas narrativas dentro del documental, conocer a fondo esa historia y además también se atrevieron a generar espacios, como nos cuentan, ¿no?, en las entrevistas que se llevaron a cabo, espacios para rechazar cualquier tipo de acoso sexual en las universidades y proteger a las víctimas. A partir del visionado conjunto de este documental, se crearon espacios también más seguros en aquellos lugares donde se llevaron a cabo. Por lo tanto, evidentemente, el impacto socializador, ¿no?, de un documental basado y recogiendo, por un lado, las evidencias científicas y también la voz de aquellas personas que han estado luchando siempre, ¿no?, en contra de la violencia de género,
tiene un resultado muy positivo. Por lo tanto, otro elemento que debemos tener en cuenta es imprescindible la inclusión de la evidencia científica de impacto social y la inclusión de las voces de las personas supervivientes, tanto de la violencia sexual como la violencia de género aisladora. Es clave esta apreciación. Otro ejemplo de otra investigación llevada a cabo recientemente y publicada en la revista Children. Cuando los medios omiten, ¿no?, las evidencias científicas, lo que generan es precisamente batallas ideológicas, pero cuando se incluye pues, las evidencias científicas, lo que conseguimos es que personas muy diversas se pongan de acuerdo para acabar, en este caso, con el abuso sexual a menores. Porque evidentemente las personas de diferentes ideologías, diferentes tipos de vida, diferentes razones de existir, etcétera, cuando se unen y tienen un objetivo común y se basan en evidencias científicas, se ponen de acuerdo para acabar. Pero cuando no se incluye la evidencia científica, lo único que hay batallas y por lo tanto el aumento de la violencia sexual, en este caso los menores, aumenta y no se reduce. Disculpa, te quedarían 2 minutos ahora. Sí, lo sé. Entonces, para acabar, la persona periodista debe aplicar estos estándares éticos internacionales que muy rápidamente recordamos que son, pues evidentemente en temas de violencia no hay que ser imparcial, siempre estar al lado de las víctimas, y el tema de humanidad, que es que no se puede hacer daño con las coberturas. Hemos conocido varios temas. El enfoque dialógico, importantísimo, que las periodistas y los periodistas puedan tener este enfoque dialógico con las personas que incluyen en sus entrevistas o en sus reportajes, precisamente para construir un documento que sí que sea útil en este sentido, ¿no?, como también veíamos en otros aspectos. Y como ejemplo, si para acabar la intervención, elaborar, ¿no? Evidentemente no sirve de nada todos los elementos anteriores si no se elaboran narrativas periodísticas de esa forma atractiva, ¿no? Y ahí tenemos pues, grandes ejemplos que hemos ido identificando durante estos últimos años, donde realmente las personas que han contribuido científicamente y han apoyado humanamente, ¿no?, a una diversidad de víctimas han sido recogidas también en estos reportajes, por ejemplo, el realizado por Nuria Marrón, Nuria Navarro y Gemma Tramoyas en El Periódico, recogiendo a todas las profesoras y profesores del MeToo en la universidad, que a muchas están aquí entre nosotros en este congreso. O, por ejemplo, el ejemplo de la entrevista maravillosa que realizó Lucía Egubirde de ella a Ramón Flecha, también un ejemplo maravilloso de periodismo como actuación de éxito, o lo que sería el documental de Singh, también perfecto en cuanto a estos criterios, publicado por Eva Rodríguez, ¿no? Y aquí acabar sí con un tema que nos atañe, ¿no?, más en el diario feminista, ¿no? Desde el principio en el diario feminista hemos apostado por estos elementos y por eso seguimos contribuyendo al impacto social, y resaltar como una de las series más importantes que tenemos de diario feminista precisamente en estos temas es la serie Omertà, donde el artículo 144 publicado por Marc Joan Pera recientemente, ya celebrábamos la victoria de que hemos roto la omertà en la universidad. Y celebrando la victoria precisamente de ganar con Lídia Puigvert esta cátedra, que ha servido sin duda como un triunfo para todas las mujeres, en el cual también celebrar las victorias hay que narrarlas desde los medios de comunicación, porque así contribuimos a socializar a más upstanders. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un placer tu intervención. Y bueno, ahora continuaremos con la siguiente, que será la doctora Ana Burgués, que es profesora de Sociología en la Universidad de Granada. Sus aportaciones científicas incluyen publicaciones en las primeras revistas a nivel mundial, indexadas en primer cuartil del Journal Citation Reports, como Humanities and Social Sciences, Communications del grupo Nature o Qualitative Inquiry, entre otras, ¿no? Y además es miembro de MeToo Universidad. Cuando quieras. Muchas gracias, ¿no?, por invitarme a este maravilloso panel con estas maravillosos compañeros y compañeras. Bueno, aquí quería, voy a quitar esto.
para que así se vea un poco mejor. La idea sería poder hablar, ¿no? Y voy a ser clara desde el principio, queríamos poner a debate, ¿no? y hablar de cómo la invisibilización de las principales científicas en gender violence, que se hace en la educación sexual y en el feminismo, entre comillas, si os fijáis, español, cómo esto fomenta la violencia sexual, ¿no? Y todo lo que todas las argumentaciones que voy a ir diciendo van a ir en esta línea, y es que vamos viendo muchísimos proyectos, ¿no? donde se va visibilizando, ¿no? a diferentes mujeres en la sociología, en diferentes ámbitos, en las ciencias sociales, en la ciencia en general, ¿no? Y se posiciona, pues, por ejemplo, se reivindica, ¿no? figuras como Jane Addams, ¿no? como la primera, como una de las principales fundadoras, ¿no? la primera fundadora de la sociología, precisamente, ¿no? en contraposición con, a mí Jane Addams nunca me la explicaron, ¿no? en la carrera, y es la única persona en sociología que tenemos que es premio Nobel, ¿no? En cambio, otros padres, ¿no? fundadores estaban, ella es premio Nobel de la Paz, ¿no? y mientras tanto los padres fundadores pues estaban, Weber y Durkheim estaban reivindicando cada uno por su lado, pues militaban a favor de la guerra, ¿no? Bueno, también tenemos, pues hay que visibilizar, ¿no? a las mujeres entonces, pero hay que tener cuidado también de quién se visibiliza, porque no por el hecho de ser mujer, ¿no? tenemos aquí, pues, ¿no? se ha hecho mucha reivindicación por visibilizar, pues, por ejemplo, a Simone de Beauvoir, ¿no? cuando teníamos otras figuras, como por ejemplo, aquí tenemos a Weil, ¿no? que en la misma época en la que Simone de Beauvoir estaba colaborando con el gobierno de Vichy, pues en cambio Weil estaba pues luchando, ¿no? activamente contra el nazismo y dejando escritos preciosos, ¿no? sobre la amistad, sobre bueno, y en su activa lucha, ¿no? Pero bueno, estas fotos son en blanco y negro, ¿no? Con lo cual hoy en día esto ya no debe de pasar, ¿no? Bueno, pues en los másters actualmente de género se está invisibilizando y se está ocultando, ¿no? a las personas que se están formando en estos másters, pues cuáles son las evidencias científicas en cuestiones de violencia de género, ¿no? Y no se está explicando que se publican, ¿no? Por ejemplo, en revistas científicas como Violence Against Women, y se está ocultando, ¿no? cuáles son estas evidencias. Las consecuencias de esto son gravísimas, tanto es que, por ejemplo, hay un bulo, ¿no? se extendió un bulo, sobre todo desde el 2015 al 2020, que decía que el amor romántico mata, promovido por algunos movimientos feministas, ¿no? españoles, y también por algunas campañas autonómicas y nacionales de las oficiales, ¿no? Y tenemos aquí algunas fotografías, ¿no? donde, por ejemplo, San Violentín, ¿no? o el amor protege a las niñas, no las hagas creer en el amor romántico. Si no creen en el amor romántico, ¿a qué estamos abocando a las niñas a creer, ¿no? Esto, como podemos comprender, tiene consecuencias muy graves. Pero la ciudadanía, cuando se entera, ¿no? de cuáles son las evidencias científicas, por ejemplo, en la plataforma SAFO, ¿no? que yo creo que aquí la mayoría de vosotros y vosotras ya conocéis, empezó a debatir y, bueno, se posicionaron, ¿no? o sea, se puso este post donde en el 2020 se decía, ¿no? que el amor romántico no mata, con evidencias científicas, se puso a la ciudadanía a debatir, ¿no? y a partir, hemos comprobado, y a partir del año 2020 empiezan a reducirse los tweets en contra del amor romántico, y actualmente este año, en el 14 de febrero, ha sido la primera vez en la que ninguna campaña oficial ha tenido por lema el amor romántico mata. ¿Sí? Con lo cual, esto, ¿no? se puede ver cuáles son las bonitas consecuencias para mí, ¿no? Es un triunfo de decir que cuando sí que se visibiliza, ¿no? las evidencias científicas y el trabajo que está haciendo, ¿no? las feministas, de verdad, es lo que conseguimos, ¿no? Pues sinceramente incluso salvar vidas. Pero ¿quiénes son las personas referentes en gender violence? Pues mirarlo vosotras mismas, ¿no? Solamente tenemos que entrar en Google Scholar, mirar cuáles son, ¿no? las 10 primeras personas, y encontraremos pues este listado, ¿no? Algunas de ellas, bueno, están en este congreso, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de cuáles son, ay, es muy sensible, de su lucha, ¿no? Por ejemplo,
Sarah Rankin, que es fue directora de la Oficina de Prevención de Acoso Sexual de Harvard, llegó a decir: las futuras generaciones de estudiantes y de profesorado sin duda tendrán una experiencia muy diferente a causa de su trabajo, a causa de estas personas que señalizábamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Pero no es un trabajo, no es a coste cero. ¿Sí? No es a coste cero, han recibido muchísimos ataques, han recibido muchas amenazas, ¿no? y lo que ahora llamamos y teorizamos violencia de género aisladora. Es decir, que esa lucha contra la violencia de género no solamente a través de sus estudios y la investigación que estaban realizando, sino también de su reivindicación activa, ¿no? y de su posicionamiento a favor de las víctimas, ha hecho que sufrieran violencia de género aisladora, pero eso también les ha hecho que investigaran en estas cuestiones, ¿no? Violencia de género aisladora es aquella violencia que sufren las personas que se posicionan a favor de las víctimas y que las defienden, es decir, que ahora ya empezamos a visualizar que es muy importante defender a quienes defienden, ¿sí? Porque si no, en la violencia de género aisladora, como dice su nombre, lo que pretende es aislar a la víctima, ¿sí? Y por lo tanto dejarla sin ningún apoyo para que no denuncie, para que no pueda salir de esa situación. Y viendo que lo importante era defender a quien defiende, se ha desconfigurado un poquito, pero no pasa nada. Luego Beatriz nos explicará un poco más los entresijos que hay en el tema de la política, pero sí que vemos que cuando se cogen estas evidencias, en este caso, ¿no? de violencia de género aisladora, vemos que por primera vez, ¿no? Se ha legislado en diferentes parlamentos, ¿no? al concepto de violencia de género aisladora, protegiendo a las personas que protegen, a las personas que se posicionan, y no solamente a nivel de parlamentos, ¿no? sino que encontramos muchas entidades, ¿no? asociaciones que están también recogiendo dentro de sus propias normas el hecho de posicionarse en contra también de la violencia de género aisladora, una de ellas la organizadora de este mismo congreso. Las personas que estábamos hablando antes, por ejemplo, Rosa Valls, era la investigadora principal de la primera investigación contra las violencias de género en las universidades españolas. Bueno, aquí quería plantear, ¿no? varios impactos. Uno de los impactos de esta primera investigación en las universidades españolas, que os podéis imaginar, en el 2007 acabó antes el proyecto, pero en el año 2007, gracias a los resultados, lo que se consiguió es que ahora mismo no nos suena muy raro decir que en todas las universidades hay una obligación de tener de tener comisiones de igualdad y oficinas de igualdad, y esta obligatoriedad viene precisamente de los resultados del proyecto, ¿sí? Pero no se quedó solo ahí, porque no nos vamos a quedar solamente con las oficinas de igualdad, sino que además se promovió, ¿no? todo una revolución, vamos a decirlo, ¿no? en las universidades, porque a partir también de estos resultados, ¿no? también de las conversaciones, se consiguió pues, un sistema meritocrático, ¿no? a través de la acreditación de los cuerpos docentes universitarios, ¿no? Y esto lo han hecho las personas del Me Too Universidad, lo han hecho las personas, ¿no? que estamos visibilizando, que estamos viendo, que están en el top no solamente a nivel científico, sino también a nivel humano y de posicionamiento, ¿no? Hemos dicho que ahora todas las universidades van a tener oficinas de igualdad, tienen oficinas de igualdad, ya está hecho, ¿no? Ya está hecho, ya hemos superado pues la violencia de género. Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, una de las personas también que teníamos, Marta Soler, que fue la primera persona además en hacer un protocolo contra el acoso sexual en las universidades, ¿no? Fue apartada de la Comisión de Igualdad por ser la única persona de esa comisión que se posicionó a favor de las víctimas y en contra del acosador más reincidente en sociología que hemos tenido nunca, ¿sí? Así que estas son las consecuencias de invisibilizar, de apartar, ¿no? a las investigadoras más relevantes a nivel internacional en estas cuestiones. Me quedan 5 segundos para poder resaltar, ¿no? lo que veníamos a decir. Hemos ido hablando de muchas de las consecuencias que tiene el hecho de invisibilizar a las principales personas.
y cómo eso, ¿no?, fomenta la violencia sexual dentro de la academia, pero también fuera. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por ajustarte al tiempo. Has sabido leer mis actos comunicativos también, o sea que... A ver dónde está. Y nada, pues pasamos a la siguiente intervención, que en este caso es la doctora Beatriz Muñoz. Ella es profesora de Sociología en la Universidad de Extremadura, donde ha sido directora de la Oficina de Igualdad. Formó parte del grupo de trabajo que elaboró el anteproyecto de ley 8/2011 de Igualdad y contra la violencia de género de Extremadura y ha sido directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cuando me la hicisteis, caí en la cuenta de que hace justo 4 años también se me invitó a CICFEM a un panel para hablar de políticas de igualdad. Y en este caso, por aquel entonces, yo era directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura. Ya se barruntaban algunas pequeñas o grandes tragedias. Ya había empezado el COVID y a los 15 días nos confinaron, y la pequeña tragedia es que se barruntaba que probablemente había un problema de diálogo entre mi vocación política y mi vocación académica. El resultado final, pues, fue que aquello no duró. No obstante, no voy a centrar mi intervención en, pues eso, en llorar, en lamer heridas, sino todo lo contrario, las reflexiones que aquella experiencia me han suscitado y que como socióloga pues he ido poniendo en relación con el mundo, ¿no? Voy a hacer un ejercicio de esto que era la imaginación sociológica que nos decía Wright Mills. Se me ha pedido que hable desde la política y claro, el punto de partida, como acabáis de entender, es pues, que puede ser una relación molesta, pero ¿es realmente la relación entre ciencia y política una relación molesta? Vamos a empezar recordando a Sócrates. Nos lo recuerda Platón, ayer salió Platón en un panel también. Sócrates defendió el conocimiento, defendió los beneficios de un gobierno de filósofos, porque él consideraba que solamente los filósofos tenían el conocimiento en sí mismo, ¿no? Y que por lo tanto eran las personas adecuadas para guiar la vida de la ciudad. Ya sabemos cómo acabó la cosa, no acabó muy bien. Sócrates fue ejecutado porque fue condenado por un tribunal que consideró que su práctica filosófica desestabilizaba el orden cívico de la democracia, ¿no? Es evidentemente una relación incómoda, molesta para el poder. En este caso es un ejemplo, el conocimiento. Tenemos a lo largo de la historia más ejemplos de esta realidad. Un tiempo después sale publicado, no sé si conocéis, esta obra de Francis Bacon, Nueva Atlántida. Es una novela, en realidad es una fábula que narra, bueno, el narrador es en primera persona uno de los habitantes, uno de los investigadores de la isla de Ben Salem, que es una isla que está gobernada por una élite de investigadores que trabajan de manera aislada y muy secreta en la casa de Salomón. Ellos producen conocimiento que beneficia a la sociedad, pero ellos también son los que deciden sobre qué conocimiento es bueno y qué conocimiento no lo es. Y leo un pequeño párrafo de la novela. Dice: tenemos discusiones sobre cuáles de los inventos y experiencias que hemos descubierto haremos público y cuáles no. Y firmamos pactos de silencio para ocultar aquellos conocimientos que decidimos mantener en silencio. En este caso, parece razonable y parece lógico pensar que esta idea elitista y extremadamente autónoma de la ciencia respecto del poder político, respecto de la sociedad, no se adecua muy bien a sociedades democráticas como la nuestra, que además
tienden y van tendiendo y han tendido cada vez más al diálogo y que exigimos diálogo en todos los ámbitos de nuestra vida. En cierto modo también resulta algo irónico pensar que el elemento sobre el que se ha sustentado durante la modernidad la legitimidad social de la ciencia ha sido en parte afirmar su carácter de no social. Lo digo porque esta visión del científico absolutamente ajeno a la sociedad, no contaminado en la sociedad, en una torre de marfil que no quiere involucrarse en la transformación, responde también a un arquetipo que durante mucho tiempo ha estado muy extendido, por ejemplo, en la academia, pero las cosas van cambiando. Ya no podemos hablar exactamente de que haya una relación molesta, probablemente una relación amable. Y utilizar la palabra amable a conciencia, sabiendo que probablemente no sea el antónimo de molesto, pero cómodo, no quería caer en acomodaticio. Es una relación probablemente más amable. Y hay evidencias, nos lo cuenta Ramón Flecha en La Sociedad Dialógica, con muy buen tino refleja una realidad que ha existido, que existe, pero que cada vez la sociedad y la comunidad científica está menos dispuesta a que siga permaneciendo. Dice que con frecuencia los partidos políticos y quienes nos siguen evalúan el éxito de las políticas principalmente en los resultados de las elecciones. En la situación actual, esto no siempre está coordinado con el impacto social. Ahí hay una clara disonancia. En realidad, se hace cada vez más necesario y cada vez hay una alfabetización científica de la ciudadanía. Plantea un concepto que me ha resultado y que nos resulta muy interesante, que es el de el hooliganismo político dogmático, ¿no? Es ese hooliganismo a favor en donde se apoya las decisiones y las políticas de un partido con independencia de que me convenzan, no me convenzan, se adecúen a lo que dicen las evidencias científicas o mejoren la vida de las personas. El criterio de ganar o perder votos cada vez va siendo menos importante y Aventura, y nos señala también en este reclamo que tenemos cada vez más de diálogo Ramón Flecha, en la necesidad de que pues disminuya este populismo y la cantidad de hooliganismo dogmático. En estos foros, aquí en CIMIE y en otros muchos foros que compartimos, hablamos con frecuencia del impacto. Ana ha hablado del impacto social. Hablamos también de las consecuencias nefastas que, por ejemplo, para la educación han tenido las ocurrencias no científicas, ¿no? Hablamos también del impacto político, el impacto positivo, pero deberíamos también hablar del impacto social que tiene la mala política. ¿Y cómo entendemos la mala política? Pues al contrario de lo que también Ramón Flecha nos sugiere en el libro cuando habla de la necesidad de incluir las evidencias científicas de impacto en el diálogo político, en el diálogo entre ciudadanía y políticos y políticas. Entonces, ahí sí podríamos definir y sí podemos encontrar qué es la buena política. Hace un momento Cristina, hablando del mal periodismo, del que da la espalda a las evidencias, ha señalado que cuando las noticias no están bien confeccionadas, la violencia de género se aborda como una mera cuestión ideológica. Yo me he sonreído cuando la he escuchado, porque exactamente lo mismo sucede con la mala política. Cuando la mala política no incluye las evidencias científicas, desencanta y desmoviliza, resta validez a causas legítimas y la convierte en objeto de burla. Hemos visto también cómo hay un desencanto por parte de los jóvenes, en el último barómetro del CIS, que señala que, que ya nos hemos pasado con la igualdad. Y hemos visto las reacciones de miembros de distintos partidos políticos con la ley del sí es sí.
Tenemos un proyecto y tenemos muchas evidencias sobre el consentimiento, y esto es un ejemplo que nos ha proporcionado precisamente la investigación científica, y en este caso hago alusión, aludo al proyecto Consent, donde pues, se ha producido mucha cantidad de evidencia científica y sabemos, y ya sabemos, y lo podemos demostrar, que efectivamente no solo sí es sí, y que hay síes que son noes, y que hay contextos coercitivos e interacciones coercitivas. Por lo tanto, nos hubiésemos ahorrado mucha burla, mucho esperpento, mucho desencanto, si en la política precisamente hemos tenido en este caso las evidencias científicas. La buena noticia es que la relación puede ser amable y transformadora, y aquí tenemos dos elementos que sugiere, por ejemplo, la propuesta de ciencia, el proyecto de ciencia del Parlamento, y también cómo en los últimos años hemos visto una creciente mejora en y valoración en las actividades de transferencia de resultados de investigación a la sociedad. En este caso, pues un ejemplo de ellos, las convocatorias para redes de investigación que tienen la finalidad precisamente de transferir conocimientos científicos previamente generados. Es el caso del ConsentNet como una red de investigadores e investigadoras que van a transferir el conocimiento previamente generado por Consent. Y ya lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Estaba mirándote súper atento, ¿eh? No te volvía a decir nada del tiempo. Pasamos a la cuarta intervención. En este caso es la doctora Marta Talavera, que ella es profesora titular en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia, licenciada en Ciencias Biológicas y doctora de Didáctica de las Ciencias Experimentales por la misma universidad, y cuenta con una amplia trayectoria en ciencia básica y de salud, así como en investigación en salud, género y formación del profesorado. Ha participado en proyectos de investigación de ámbito internacional, nacional y autonómico. Muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotros y nosotras. Bueno, gracias desde luego a la organización por invitarme a compartir este panel con tanto nivel. La verdad es que me siento un poco pequeñita, pero bueno, espero que os sirva lo que puedo aportar. Como ha dicho el coordinador de la mesa, yo en mi caso soy profesora de magisterio y soy docente por vocación también. Lo de la investigación viene marcado por la NECA y compañías. Entonces, mi intervención me gustaría centrarla precisamente en eso, en cuál sería la importancia que tenemos los docentes, porque me parece que gran cantidad de los que estamos aquí somos docentes también, en prevenir la violencia, en antes de que llegue, cómo podemos trabajarla y desde luego prevenirla desde todos los niveles. Soy firme defensora de que se puede empezar desde la educación infantil y no llegar a estos adolescentes con tantos problemas, con tantas historias que tienen en la cabeza y que encima todavía les falta saber cómo enfrentarse a unas relaciones personales, sexuales, que muchas veces son todavía más conflictivas que ya lo que es el ser adolescente. Entonces, por ahí me gustaría centrar un poquito. Vale, disculpad. Me he lanzado sin comprobarlo. Vale, como siempre, pues, como han dicho las compañeras, atender a la evidencia es importante y primordial. Y ver algunas cifras de lo que es la realidad de nuestra escena social también es importante. El tema que la violencia sexual esté en las primeras planas de los periódicos, como decía la primera intervención, y que esos periodistas que de verdad se preparan y se preocupan por el tema lo plasmen en las noticias, que sea noticia, para bien o para mal, es un primer paso. Desde luego, el que un 64% del alumnado afirme haber sufrido algún tipo de violencia en las aulas es un titular que ya debería hacernos pensar un poquito de por dónde van las cosas. También es verdad que muchas veces la escuela aparece ligada, o en los últimos tiempos ha aparecido ligada a abusos sexuales sobre niños y en las escuelas me da vergüenza, pero por parte de docentes también es otro titular de los que suelen aparecer en prensa y de los que
tristemente la parte de profesionales periodísticos no tan implicados son las que resaltan como prensa amarilla y que parece que llama la atención. Si lo miramos en cifras macro, creo que somos todos los que estamos aquí, todos somos conscientes que hay un iceberg de la violencia sexual. Según los datos, el 85% es lo que está debajo. Solo nos queda un 5, con mucha esperanza, un 10 de violencia sexual que se ve. El resto son cifras que se ocultan por diferentes razones. Las más favorables, las cifras más favorables se enlazan con denuncias. Son denuncias que llegan, denuncias que luego tampoco llegan a presentarse realmente como agresiones sexuales. Pero por debajo tenemos todas estas agresiones que no se declaran por vergüenza, como también se ha comentado antes, y que muchas veces la falta de esa declaración o la falta de reconocimiento, la causa de esa no reconocerlo como una violencia sexual es precisamente la falta de formación, el saber reconocer y esa vergüenza. Más cifras así por escalofriar un poco al personal. Si hablamos de delitos sobre la libertad sexual, estamos hablando de cifras de 8.000 niños que manifiestan haber sufrido, es decir, que ya han llegado a declarar y que ya se ha llegado a reconocer como violencia sexual contra su libertad. Y 4.900 que reconocen una agresión sexual, el pico que estaba un poquito debajo en el iceberg que hemos visto antes. Aparte de pues, corrupciones, pornografía, menores, que aparece un 114 que yo me permito dudar también. Si la vemos por edades, si vemos el gráfico de victimizaciones por edades, estamos hablando también que la victimización en violencia sexual estamos en un 45,5% de violencia sobre menores, lo cual también es bastante esgarrifós, que se diga en valencià. Luego, si lo vemos por edades, por supuesto, también tenemos el factor género y tenemos ahí que el 36% son menores de sexo femenino dentro del total. Luego, si hablamos de criminalidad, la que tenemos más al cabo de la calle últimamente, la cibercriminalidad, la cibersexual, los ciberacosos, que está sobre todo centrada tristemente sobre menores también. Estamos hablando de un 954 menores en los que se han detectado este tipo de delitos. Como digo, son cifras bastante, por lo menos espeluznantes a mi modo de ver y como docente de magisterio. El planteamiento es, ¿podemos hacer algo desde la docencia? ¿Podemos hacer algo desde el magisterio, desde los profesionales que en mi caso estamos intentando formar? La respuesta es sí, por toda la evidencia científica que tenemos, como decían antes. Las 3 razones que podríamos esgrimir así más potentes, creo, serían que muchas veces el docente es precisamente esa persona a la cual, por el clima de aula que los buenos docentes consiguen crear y de confianza, puede ser la primera o la última persona a la que un menor se dirija y le diga, esto es lo que me está pasando. Esa es la primera línea de defensa y tenemos que no sea la última. También puede ser la última línea de defensa muchas veces cuando estos abusos sabemos también que muchas veces se producen en el ámbito más doméstico, más de propia familia y sobre todo suelen ser pues gente cercana a estos menores. Además es verdad y es real que las acciones que pueden hacer estos docentes pueden ayudar a que el iceberg que estábamos viendo, donde se quedaban las denuncias y no llegaban a ser expuestas en público, esto sí que es el siguiente paso, que se apoye a esos menores que se sientan lo suficientemente confiados para poder expresar eso que sienten y que muchas veces somos los docentes o son los docentes los que lo pueden detectar. Hay protocolos que nos permiten detectarlo, que pueden ayudar. En realidad está marcado por la ley. Aquí me perdonan las doctoras en política, yo solo entro un poquito sola de puntillas, pero sí que hay un protocolo del 2011
en el que se marca toda la serie de pasos a seguir cuando un docente detecta de alguna manera un caso de acoso, un caso de agresión en violencia. Hablo ahora de docentes y en todos los ámbitos, no solamente el docente de primaria o de la escuela, ¿vale? Todos somos docentes, o gran parte de nosotros somos docentes de universidades, también en estas, como el movimiento Me Too pone de manifiesto, también suceden estos casos, con lo cual también no es solamente casos en primaria, sino que también tenemos desde el profesorado docente de las universidades esa responsabilidad y tenemos esa ayuda también, esos protocolos que nos pueden ayudar a cómo funcionar también. He puesto solamente el primer paso, pero está todo protocolizado. Por desgracia está protocolizado una vez se ha reconocido el acoso. Tenemos que ir un poquito antes, tenemos que ir el paso de antes. El paso de antes es el que precisamente esos docentes de los que estamos hablando tengan la formación adecuada tanto para detectarlo como para luego actuar. Hay una ley que todos estamos, supongo que todos los que estamos aquí tenemos en mente y que garantiza la libertad sexual. Esa garantización de la libertad sexual también es la protección contra ese acoso. En su artículo 24, en este caso, indica que en el ámbito docente y educativo se debe incidir, tenemos los docentes de la universitarios la obligación de formar a ese profesorado, ese futuro profesorado en temas de acoso. Pero no solo a los docentes, a todos. ¿Podríamos decir que entonces que la docencia es la clave? Bueno, desde el Ministerio también se apoya por esta docencia. Aquí os dejo un enlace que muchas veces es lo mejor que nos llevamos, la formación, la información para luego trabajar un poquito en casa. Todas estas organizaciones de diferentes ámbitos, diferentes instituciones, fomentan o implementan programas de acceso libre en los que podemos acceder y trabajar con ellos. Entonces ya solo dejo así en los minutos que me ha quedado, simplemente eso, pero es solo formación lo que necesitamos los docentes. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Marta. Y ahora pasaremos a la última intervención que tenemos vía online, que es la del doctor Antonio Madrí, que es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. Es coordinador general de la Clínica Jurídica del DRET de esa misma universidad y ha dirigido la Unidad de Igualdad. Ha realizado estudios en el campo de las violencias contra las mujeres, como entre la resistencia heroica y la vis grata puellis, y notas acerca de la interpretación de la violencia sexual en la jurisprudencia española. Es un juez para la democracia y libro homenaje a Perfecto Andrés Ibáñez, Dickinson, en 2019. Antonio, cuando quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de esta mesa y a participar en el congreso de CIFEM. Comenzaré haciendo unas indicaciones sobre qué es el derecho y una introducción para ver cómo el derecho es una de las herramientas importantes, tanto desde el punto de vista de la prevención de la violencia sexual como de cómo se afronta la violencia sexual. Haré estas primeras observaciones y luego pasaré a una segunda parte en la que comentaré algunas cuestiones sobre qué es lo que podemos hacer para mejorar el papel del derecho. La primera cuestión es que cuando hablamos del derecho, del papel que puede jugar el derecho, hemos de situarnos en tres niveles que interactúan dentro del ámbito jurídico. El primer nivel, y ahora Marta Talavera pues ponía algunos ejemplos, ¿no? El primer nivel es la legislación. ¿Cuáles son las normas que han sido creadas para prevenir, para actuar contra la violencia sexual? Este primer nivel es muy importante, hay que conocerlo y hay que intentar mejorar, ¿no? Mejorar desde la política, como también señalaba Beatriz Muñoz, desde los medios de comunicación, como señalaba Cristina Pulido, desde la misma sociedad. Hay que tener las mejores leyes posibles. Luego hay un segundo nivel, que es muy importante cuando hablamos del papel del derecho, que es el ámbito de la aplicación del derecho.
El derecho no se aplica solo las normas jurídicas, los artículos de las leyes, no se aplica eso. Necesitamos personas profesionales que apliquen las leyes. ¿Quiénes aplican el derecho? Pues estamos hablando de jueces y juezas, fiscales, las propias administraciones públicas, la policía, las autoridades académicas y al final todas las personas también que interactuamos y que utilizamos el derecho, porque el derecho forma parte de nuestro bien. Por tanto, el nivel de la aplicación del derecho es muy importante también para prevenir y para actuar contra la violencia sexual. Y luego tenemos un tercer elemento que se vincula con la legislación y con la aplicación del derecho, que es los principios y los valores que incorpora el derecho. En estos momentos, nuestro ordenamiento jurídico cumple una función o intenta cumplir una función pedagógica cuando nos dice qué es lo esencial en las relaciones sexoafectivas. Y lo que nos está diciendo el ordenamiento jurídico actual es que lo importante es que han de ser relaciones no violentas. Han de ser relaciones libres, han de ser relaciones igualitarias, iguales entre ellas, y han de estar basadas en el respeto. Y eso es muy importante no olvidarlo, porque a veces, como diré a continuación, nos situamos, o el debate social, el debate político, a veces también el debate activista, se sitúa en otros terrenos, cuando lo esencial es no violencia, cómo conseguir relaciones no violentas y, por tanto, cómo identificar y priorizar las relaciones no violentas, cómo conseguir que sean libres, cómo conseguir que sean igualitarias y que están basadas y contengan el respeto. Y que todo eso, por tanto, también sea atractivo. Dicho esto, que es la presentación de cómo podemos hablar del derecho, la segunda cuestión es que al derecho no le podemos pedir, sería un error pedirle, que resuelva todos los problemas, todas las cuestiones, todas las responsabilidades implícitas en la violencia sexual. Al derecho se le pueden pedir muchas cosas. A las personas que aplican y que manejan el derecho se les puede pedir muchas cosas, como diré a continuación, pero esta propia mesa, así se ha decidido desde la dirección del Congreso, pues eso es un ejemplo. La respuesta tiene que ser interdisciplinaria. Tiene que ser plural. Si no, no conseguiremos vencer la violencia sexual. ¿En qué podemos mejorar? Señalaré tres ámbitos en los que podemos mejorar, o tres cuestiones. La primera es evitar la banalización de la violencia sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es muy importante en el ámbito jurídico, en quienes aplican el derecho, pero también en quienes invocan el derecho como herramienta de trabajo. No podemos caer en una normalización o banalización de la violencia que a veces ocurre cuando escuchamos expresiones como no es para tanto, eso es lo que hay, no se puede tener mejores expectativas, es decir, no se puede esperar que las relaciones no sean violentas. Son cosas que pasan, también se suele decir. O incluso hay personas que señalan que en el fondo es una justificación, o sería una justificación de la violencia, que señalan que ciertas formas de violencia forman parte de las relaciones. Esto no es admisible y hay que luchar en todas las franjas de edad, hay que luchar contra esto. Y por tanto, ahí todavía queda mucho trabajo por hacer, también en cuanto a cómo las personas que aplican y utilizan el derecho pues se representan las relaciones, ¿no? Las relaciones sexoafectivas, pues hay que conseguir trasladar, cambiar, en los casos que queden estas formas de pensar las relaciones, pues conseguir que lo que haya en la cabeza, porque formalmente el derecho ya ha dado el paso, formalmente, hay que conseguirlo, llevarlo a la práctica, pues decir, no, la violencia, la falta de respeto, la no libertad, eso está fuera de los modelos que queremos socialmente y desde luego han de estar fuera, y así formalmente el derecho lo dice, de las relaciones sexoafectivas. Segundo nivel. Segunda cuestión. Creo que es preocupante, o al menos creo que hay que prestar atención a lo que podría ser una tendencia a segmentar los ámbitos de percepción de la violencia sexual y de lucha contra la violencia sexual. Y me explico mejor. Percepción de la violencia sexual. Creo que ya hemos dado pasos
y en congresos anteriores de CICFEM se han hecho aportaciones muy valiosas, hay que tener claro y hay que decirlo que la violencia sexual se puede dar en las relaciones matrimoniales, puede haber violencia, puede haber violencia en relaciones de noviazgo, pero también puede haber violencia, y hay, en relaciones sexuales esporádicas, en ligoteos, en ligues, también. Es un error esa segmentación de decir aquí hay y aquí no hay. Eso es un error. Creo que lo estamos superando, pero ahí jurídicamente todavía tenemos que dar pasos para que sea una herramienta más eficaz en la lucha contra la violencia sexual en las normas jurídicas que tenemos. También hay que evitar en esa percepción errores que a veces se cometen y que te llegan por comentarios en los cuales las relaciones heterosexuales tendrían una tendencia a ser más violentas que las relaciones homosexuales. No hay evidencia de esto. Y por tanto, en esa percepción hay que tener. Y también puede haber violencias en las relaciones que las personas pueden tener con amantes, quiero decir, con personas con las que mantienen relaciones sexuales. Lo que quiero decir, por tanto, es que la violencia sexual en su percepción tenemos que identificarla allí donde sea. Es un grave error pensar que la forma que adopta una relación va a ser garantía de que no existe violencia. Es decir, que si yo tengo una relación, supongamos las personas que consideran que si yo tengo una relación con un hombre por ser hombre, pues esa relación no va a ser. Sería un error pensar que la forma de la persona a la que yo amo con la que una relación es la garantía de que no va a haber violencia. No, no. La garantía es cómo es la relación. Cómo es, cuál es el contenido que le damos a la relación. No que esa relación sea heterosexual, homosexual, poliamorosa, no poliamorosa, etcétera. No hay que confundir la forma de quién, si es hombre, si es mujer, si es intersexual, bisexual, etcétera. No hay que confundirlo con el contenido. Lo importante es el contenido de la relación. Vinculado con eso está en cómo planteamos la lucha, erradicar la violencia sexual. Pongo un ejemplo que va a servir. A las 9 de la noche, justo casi finalizado el Congreso, el Valencia juega contra el Real. Y juegan en el campo del Valencia. Y no sé quién ganará. Saben ustedes que el año pasado hubo insultos a un jugador del Real Madrid, a Vinicius. ¿Cómo se ha abordado esa cuestión? Pues jurídicamente se expulsó a las personas que se pudieron identificar que habían proferido, que habían insultado. Muy bien. Jurídicamente se utiliza una herramienta. Pero ¿cómo se ha preparado ese partido también para evitar que vuelva a haber esos insultos? Se ha dicho una cosa muy interesante y que es muy potente. Se ha dicho, los insultos contra Vinicius no solo dañan a Vinicius, por ser Vinicius, que jurídicamente es así, sino que también, además, dañan a toda la sociedad del conjunto de la sociedad. Por eso, hay que abordar este caso, lo que ocurre en este partido, esperemos que sea un partido bonito y que no pase nada. Pero la violencia sexual no solo hay que confrontarla porque afecta a una persona en concreta o personas concretas, a las víctimas, sino porque afectan al conjunto de la sociedad. Y ahí, por tanto... Disculpa, Antonio, que quedarían 2 minutitos. 2 minutos, sí. Y cómo, por tanto, cómo abordar. Tenemos que entender que la violencia sexual, y con esto acabo, tiene lugar en contextos. No solo afecta, que afecta a una persona y a otra persona. La persona la víctima, una persona ejerce violencia, la otra, o conjunto de personas, ejerce violencia. Pero pensemos por un momento en el contexto. Las violencias sexuales tienen lugares en contextos que son sociales, de trabajo, familiares, de barrio. Entonces, ¿cómo mejorar nuestra comprensión jurídica acerca de la comprensión de estos contextos? Ahí se mencionaba antes, Beatriz Muñoz comentaba antes las aportaciones del proyecto Consent. Ahí es importante mejorar cómo jueces, fiscales, abogados, abogadas pueden utilizar herramientas para conocer cómo ha sido el contexto en el que se ha tenido lugar esa violencia sexual. Si ese contexto ha sido un contexto libre de coerciones o ha sido un contexto en el que ha existido coacción, en el que se ha ejercido una violencia también previa e indirecta que ha facilitado, ha favorecido, incluso también a veces impulsa la propia violencia sexual. Lo dejo aquí. Muchas gracias.